nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya, no ocurrió nada más. De grande, solo un nombre. La visita de las personas de Oriente y lo que sigue habría tomado lugar varios meses después del nacimiento de Jesús. Veremos en otro episodio la matanza de los niños de manera específica. Ahora nos detenemos en el que estuvo detrás de todo esto, el rey Herodes el Grande. Fue un gobernante complejo, cruel y paranoico, a la vez un gran constructor y persona culta. Herodes, odiado por los judíos y amado por los romanos. En el capítulo 2 de Mateo hay varias referencias a él. Versículo 1 dice que Jesús nació en días del rey Herodes. Luego habla de su turbación, su investigación acerca de la profecía, su mentira y plan con los magos, su gran enojo al verse burlado, la orden de muerte contra los niños, el peligro que representaba para Jesús y finalmente su muerte en el versículo 19. Herodes, en cuanto a su etnicidad, era árabe. Provenía de una tribu de los idumeos o edomitas. Su madre era de la ciudad de Petra, capital de los nabateos. En cuanto a religión, era judío. La conquista macabea sobre los idumeos los había forzado a aceptar el judaísmo. Culturalmente, Herodes era griego. El griego era la lengua franca del mundo antiguo, sin olvidar la influencia en la cultura y en el pensamiento. Políticamente, Herodes era romano. Por lo menos siempre había estado al lado de Roma. En una época, estuvo a favor de Marco Antonio y Cleopatra contra Octavio, que luego sería conocido como César Augusto. De alguna manera, Herodes consiguió que su antiguo rival confiara en él y lo designara como gobernador. Herodes llegó a tener 10 mujeres y unos 14 hijos. Despachó a la mayoría al exilio e hizo que 2 potenciales herederos muriesen colgados. Muchos otros familiares también fueron muertos. Herodes desconfió de manera enfermiza de su segunda esposa, Mariamne, y la hizo matar. El casamiento con ella había sido una movida política para dar apariencia de legalidad a su reinado. Mariamne era una princesa asmonea, o sea, eran judíos puros y descendientes de los macabeos. De todas maneras, Herodes siempre se enfrentó a la resistencia de los fariseos, quienes no lo consideraban legítimo por no ser judío. En sus últimos años, su salud mental se deterioró en grado sumo. Intentó suicidarse, pero no lo consiguió. En su lecho de muerte, hizo detener y ejecutar a otro de sus hijos. También había encarcelado a un grupo de judíos prominentes, según el historiador Josefo, unos 330. Y dio la orden de que fueran ejecutados el mismo día de su muerte para que hubiera llanto y lamento en Jerusalén. Afortunadamente, esa orden no fue cumplida, y en lugar de duelo, hubo una enorme algarabía y celebración. Los romanos le habían dado un título especial, Rex Socius, que le daba a Herodes, con el permiso de Roma, una cierta independencia para gobernar su territorio, pero como contraparte se le requería obedecer a rajatabla la voluntad de Roma bajo pena de perder su gobierno. Herodes fue un hombre de gran capacidad política, lo que le permitió pacificar el reino y extender su territorio hasta lo que hoy es Jordania, partes del sur del Líbano y de Siria. Fue un prolífico constructor. Fundó la ciudad de Cesarea, reedificó la de Samaria, mejoró ciudades como Beirut, Damasco, Antioquía, Rodas y muchos otros pueblos. Levantó palacios, fortalezas militares, acueductos, foros, teatros, anfiteatros y templos. Fue un gran patrocinador de los Juegos Olímpicos, a los que invirtió dinero y de los que llegó a ser su presidente. Construyó también la fortaleza de Masada, a orillas del Mar Muerto, que posteriormente se convirtió en un ícono de la resistencia judía durante la invasión romana del año 73, después de Jesucristo. En Jerusalén construyó la fortaleza de Antonia y un gran palacio. Quizás la mayor construcción por la que fue conocida es la ampliación y construcción del segundo templo en Jerusalén. Con todo esto y desde una perspectiva cristiana, Herodes pasa a la historia por un hecho que para muchos puede ser insignificante,
pero que realmente es el central, el esencial. ¿Qué hizo con Jesús? Herodes lo buscó para matarlo. Y esto nos lleva a recordar que los hombres de Oriente lo buscaron para adorarle. Nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo.